Es día 63 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura, usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. Estamos llegando al final de los 40 años de peregrinación de los israelitas por el desierto, y los eventos de los capítulos de hoy, el 21 y 22, ocurren al borde de la tierra prometida. Desmenucemos juntos el capítulo 21, versos del 1 al 3. Como los milagros de Dios cuando liberó a Israel de la esclavitud egipcia eran ampliamente conocidos, el rey de Arad, que vivía en el Negev, comenzó a temer que los judíos destruyeran su país. Entonces peleó contra Israel y tomó prisioneros a algunos de ellos. Israel hizo un voto al Señor, pidiendo su ayuda. Dios los ayudó y destruyeron las ciudades del rey de Arad. Verso 4. Después de salir del monte Or, los israelitas tuvieron que viajar 190 kilómetros a través del desierto alrededor de la tierra de Edom, lo que hizo que la gente se impacientara y comenzaron a quejarse con Moisés por su comida, agua y dificultades en el desierto. Versículo 5. Su frustración dirigida al maná. Pero si el maná de Dios tenía todos los nutrientes que necesitaban, también sabía a miel. Eso lo leemos en Éxodo capítulo 16, verso 31. Podían hervirlo u hornearlo. Eso lo leemos en Números 11:8. Con excepción del sábado, caía todas las noches como el rocío. Eso lo leemos en Números capítulo 11, verso 9. No requería que trabajaran en la tierra para obtener su alimento. Su apetito por el maná había desaparecido. Cerca del final de su viaje, volvieron a quejarse de su maná. Afirmaron que lo aborrecían y lo llamaron comida miserable. Números 21:5. No querían la comida de Dios, querían una comida diferente. Al rechazar el maná, ¿qué estaban rechazando? Estaban rechazando la misericordia y la gracia que Dios tenía para ofrecer. Dios, movido por el amor a su pueblo, los disciplina por su ingratitud para llevarlos al arrepentimiento y que vean el error de sus quejas. Entonces envió serpientes venenosas al campamento. El pueblo se arrepintió de inmediato, confesó su pecado a Moisés y le pidió a Moisés que orara al Señor para pedir perdón. Solo después que confesaron su pecado, Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, que los israelitas pudieran mirar y ser sanados. Moisés hizo la serpiente de bronce, la puso en el campamento y todos los que fueron mordidos miraron a la serpiente y fueron sanados. Versículos del 10 al 20. Los israelitas viajaron hasta llegar al lado oriental de Moab. Desde allí se trasladaron a la frontera entre los moabitas y los amorreos. Se menciona un libro, el libro de las batallas de Jehová. En la fuente de Beer, que significa pozo, los judíos cantaron. Reconocen la misericordia y gracia de Dios en sus vidas. Eso es lo que debían haber hecho durante todo su viaje, adorar a Dios y darle gracias. Los hebreos hicieron varias paradas antes de llegar al monte Pisga. Versículos 21 al 23. Israel envía mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, para pedirle permiso pasar por su tierra, pero él se niega y envió a su ejército para luchar contra Israel. Versículos 24 al 26. Israel derrota a Sehón y toma posesión de todo su territorio. Versículos 27 al 30. Se cita un poema sobre la derrota de Sehón. Versículos 31 al 32. Israel habita en la tierra de los amorreos y conquista Jahazer. Versículos 33 al 35. El rey Og de Basán llevó su ejército para luchar contra Israel. Pero Dios entrega su ejército a Israel y ellos lo destruyen completamente. Desmenucemos juntos Números capítulo 22. Recordemos que los israelitas estaban acampados en la frontera de los amorreos y los moabitas cerca del Pisga. Versículos 1 al 6. Después de que Dios derrotó a los amonitas, el rey Balac de Moab temió que su reino fuera el siguiente al saber que Israel había acampado en las llanuras de Moab. Por eso recurrió a un hechicero, a sueldo, llamado Balaam, para que maldijera a los judíos y le dé ventaja en la batalla. Balac tenía fama de tener éxito al bendecir y maldecir a quienes lo rodeaban. Versículos 7 y 8.
Balac envía mensajeros a Balaam para contratar sus servicios y le ofrece pagarle muy bien. Pero Balaam pide tiempo para consultar a Dios. Dios se le apareció a Balaam en un sueño y le preguntó quiénes eran los hombres y qué querían. Dios sabía quiénes eran y qué querían. Sus preguntas fueron más una prueba. Balaam trató de engañar a Dios para ganar dinero. Versículos del 9 al 12. Dios le prohibió expresamente a Balaam ir con los emisarios de Balac. También fue claro en que Balaam no podía maldecir a los judíos, porque su bendición estaba sobre ellos. Versículos 3 y 14. Sin embargo, Balaam no les comunicó esto a los emisarios de Balac. Balaam simplemente les dijo que Dios le había prohibido ir con ellos. Por lo tanto, Balaam dejó abierta a los emisarios la posibilidad de que se le permitiera ir y maldecir a los judíos en el futuro por un precio más alto. Versículos 15 al 17. Balac persistió. Su orgullo le hizo creer que podía convencer a Balaam, enviando más mensajeros y prometiéndole una gran recompensa. Versículos 18 y 19. Al recibir al segundo grupo de mensajeros, Balaam sabía la voluntad de Dios, pero le preguntó al Señor nuevamente. Su orgullo lo llevó a creer que podía convencer a Dios, y él esperaba que cambie de idea. Versículos 20 y 21. Dios le dijo que podía ir con los hombres, pero que debía seguir estrictamente las instrucciones de Dios. Balaam, movido por la codicia, ensilló su burro y fue a visitar al rey Balac. Versos 21 al 22. Balaam estaba lleno de codicia y planeó ganar dinero maldiciendo a Israel. Como Dios conocía sus pensamientos, se enojó con Balaam por su plan malvado. Versículos 23 al 27. El ángel del Señor se interpone en el camino de Balaam con la espada desenvainada dispuesto a matarlo. El burro de Balaam vio al ángel, pero Balaam no. El burro se desvió del camino para evitar al ángel, y Balaam la golpeó en su ira. Más tarde el ángel se paró en un sendero angosto entre viñedos, con muros a ambos lados del camino. El burro se apretó contra uno de los muros para evitar al ángel y aplastó el pie de Balaam. Una vez más, él golpeó a su burra, sin saber que ésta lo estaba protegiendo. Esto sucedió una tercera vez, cuando el ángel se paró en un lugar angosto donde no había espacio para esquivarlo. El burro de Balaam se detuvo en el lugar y se arrodilló en el suelo. Versículos 28 al 30. Cuando Balaam intentó obligar a su burro a que lo ayudara a rebelarse contra Dios, Dios hizo que el burro hablara para reprender a Balaam. Y la asna le preguntó a Balaam por qué la golpeaba. Balaam, aparentemente sin darse cuenta de que estaba conversando con su asna, le dijo que deseaba tener una espada para poder matarla. Versículos 31 al 33. Dios abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Dios de pie en su camino. Balaam se postra y el ángel le dice que su camino es perverso y que el asna le había salvado la vida, y Balaam se arrepintió de inmediato. Versículos 34 al 35. El ángel le dio permiso a Balaam para ir a Balac, pero le advirtió que no dijera ni hiciera nada sin la instrucción de Dios. Versículos 36 al 41. El rey Balac se encontró con Balaam en Moab y lo llevó a Bamot Baal para que viera la multitud de Israel acampada cerca de su tierra. Amado oyente, hasta aquí el resumen de Números 21 y 22. De los actos y acciones de Dios mostrados en los capítulos de hoy, destacamos: Dios es fiel protector de su pueblo frente a la oposición de los reyes cananeos, amonitas. Fielmente, durante la jornada de viaje, ha provisto a su pueblo para sus necesidades, incluyendo agua del pozo de Beer. Al mirarlo a él a través de la serpiente de bronce, lo sanó. También permite a Balaam ir con Balac, pero solo para hablar sus palabras, y envía un ángel para advertir a Balaam y abre la boca del asna para reprenderlo. Todos estos eventos sirven como un testimonio del poder y fidelidad de Dios con su pueblo. ¿Cómo podemos responder a ello? Bueno, una manera, confiando en su guía y provisión. Amado lector, encontrémonos para el resumen de mañana en Números 23, 24 y 25. Y me despido agradeciéndote por acompañarme y recordándote que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.